Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en la norma oficial mexicana NOM 35 STPS 2018. Es este marco regulatorio clave, publicado allá por 2018. Su propósito, es establecer cómo identificar, analizar y, sobre todo, prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo aquí en México. Y además, promover un entorno organizacional favorable. Efectivamente. Y nuestro diálogo de hoy se va a nutrir, directamente del contenido de esta norma. Vamos a buscar explorar sus implicaciones y, desentrañar un poco sus complejidades desde perspectivas, encontradas. La pregunta que va a articular nuestra conversación es la siguiente. ¿Constituye la NOM 035 un avance indispensable y eficaz para resguardar la salud psicosocial de los trabajadores mexicanos? O viéndolo desde el otro lado, representa más bien una carga regulatoria, administrativa, que resulta, excesiva y particularmente difícil de implementar de una manera práctica, significativa para las empresas en México. Desde mi perspectiva, defenderé la norma como una estructura esencial, un pilar, digamos, necesario y beneficioso para mejorar el bienestar en el ámbito laboral. Y yo, por mi lado, expondré ciertas dudas sobre su aplicabilidad real en el día a día de las organizaciones y el verdadero peso que supone su implementación, más allá de las buenas intenciones que, claro, son importantes. Muy bien, pues entremos en materia. Yo considero que la NOM 035 es un hito. De verdad, por primera vez en México tenemos una regulación que exige abordar de forma sistemática los riesgos psicosociales. La propia norma los define claramente, ¿no?, como aquellos factores laborales que pueden desencadenar trastornos de ansiedad, problemas de sueño-vigilia, estrés grave o dificultades de adaptación. Estamos hablando de elementos muy concretos, como cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre las propias tareas, jornadas laborales extenuantes, la difícil conciliación entre la vida laboral y familiar, o la presencia de liderazgos negativos, tóxicos. El enfoque que propone la norma, centrado en identificar, analizar y prevenir estos factores, como lo indica su objetivo número 1, me parece fundamental. Y, por supuesto, la importancia de atender estos riesgos. Sin embargo, mi enfoque difiere un poco. Es que la norma va más allá de mitigar lo negativo. Impulsa activamente la creación de lo que denomina un entorno organizacional favorable. Esto significa, según la propia definición de la norma 4.6, si no me equivoco, un ambiente que promueve el sentido de pertenencia, que ofrece formación para realizar las tareas, que delimite claramente las responsabilidades de cada puesto, que facilite una comunicación fluida, ¿no?, bidireccional, que asegure una distribución adecuada de las cargas de trabajo y que reconozca el desempeño de los empleados. Además, incorpora elementos muy valiosos como la prevención explícita de la violencia laboral, definiendo acoso, hostigamiento, malos tratos y exigiendo acciones para prevenirlos, eso está en el 7.2G, y el fomento del apoyo social, tanto entre colegas como de parte de los supervisores. Las obligaciones que establece para el empleador, que están en el capítulo 5, aunque sí son detalladas, son precisamente el andamiaje necesario para que este cambio no se quede en el papel, sino que se traduzca en una protección real y tangible para quienes trabajan. Entiendo perfectamente la intención y de verdad comparto la meta de proteger la salud psicosocial. Eso no está en discusión. No obstante, mi preocupación surge al aterrizar esto en la realidad operativa. Permíteme ofrecer una visión un poco diferente. La NOM 035, tal como está diseñada, impone una carga regulatoria y administrativa que me parece considerable, quizá excesiva si consideramos la enorme diversidad del panorama empresarial mexicano, ¿no?, dominado por pequeñas y medianas empresas. Los requisitos son múltiples y complejos. No se trata solo de, redactar y difundir una política, que ya tiene su chiste, sino de llevar a cabo procesos de identificación y análisis de riesgos psicosociales bastante detallados.
y su complejidad varía según el número de trabajadores, como bien marca la norma en los puntos 2A, 2B, 2C. Esto implica aplicar metodologías específicas como las guías de referencia I y 3 que proporciona la norma, o bien validar instrumentos propios bajo criterios estadísticos rigurosos, lo cual, pues, no es trivial. A esto hay que sumar la obligación de realizar estas evaluaciones periódicamente, al menos cada 2 años, dice el 7.9, implementar medidas de control adaptadas al nivel de riesgo detectado, según el capítulo 8, gestionar posibles exámenes médicos o evaluaciones psicológicas para casos específicos, como marca el 5.6, mantener registros detallados de todo el proceso, el 5.8, y asegurar una difusión constante de la información pertinente a los trabajadores, según el 5.7. Respeto tu visión, aunque mi análisis me lleva a otra conclusión sobre ese peso. Permíteme continuar un momento. Más allá del listado de obligaciones, lo que cuestiono es la viabilidad práctica de todo esto, particularmente para los centros de trabajo con menos infraestructura administrativa o recursos limitados. Si bien es cierto que la norma establece obligaciones diferenciadas por tamaño, distinguiendo entre empresas pequeñas, medianas y grandes, la implementación efectiva, incluso de los requisitos básicos para las más pequeñas, demanda un nivel de conocimiento técnico y una dedicación de tiempo que muchas micro y pequeñas empresas podrían simplemente no tener. Existe un riesgo real, creo yo, de que esto fomente una cultura de cumplimiento meramente superficial, un check the box, un hacer como que hacemos para evitar sanciones, en lugar de catalizar la mejora genuina del ambiente laboral que se persigue. Y tengo reservas significativas sobre la posibilidad real de medir y controlar de manera objetiva y fiable factores que son, por naturaleza, bastante subjetivos. Pienso en cómo estandarizar la evaluación de un liderazgo negativo, mencionado en 7.2F, la interferencia en la relación trabajo-familia del 7.2E, o incluso la distribución adecuada de cargas de trabajo que se menciona en la definición de entorno favorable, utilizando herramientas estandarizadas y enfrentándose además a un procedimiento de evaluación de la conformidad del capítulo 10, que también es complejo. ¿Pueden unos cuestionarios realmente capturar estas realidades tan matizadas? Abordemos ese primer punto que mencionas, la tensión entre la carga que supone la norma y la necesidad de su existencia, especialmente en lo referente a la escalabilidad y los recursos. Entiendo tu punto, pero permíteme ofrecer otra perspectiva. Precisamente, el hecho de que la norma diferencie las obligaciones según el tamaño del centro de trabajo, como bien señalaste con los numerales 2A, B y C, me parece una muestra clara de que se consideró la viabilidad. Para las empresas más pequeñas, aquellas con hasta 15 trabajadores, las exigencias se centran en aspectos, diría yo, fundamentales: establecer y difundir una política de prevención, identificar a trabajadores que pudieron haber sufrido acontecimientos traumáticos severos relacionados con el trabajo, utilizando para ello la guía de referencia I que provee la norma, como dice el 5.5, y canalizarlos para atención médica o psicológica si es necesario, además de difundir información clave sobre prevención, como indica el 5.7. Considero que este es un umbral mínimo indispensable que cualquier empleador debería poder asumir para proteger a su personal de los riesgos más agudos. Discrepo respetuosamente en ese aspecto. Incluso esas tareas que calificas de básicas pueden resultar onerosas en la práctica para una microempresa. Implementar una política no es solo escribirla. La norma pide implantarla, mantenerla y difundirla, 5.1, lo cual implica acciones continuas. Identificar y canalizar casos de trauma severo, 5.5, requiere aplicar un instrumento, la guía I, interpretar sus resultados y, saber a qué instancia dirigir al trabajador, lo que exige cierta sensibilidad y conocimiento que no necesariamente está presente en una estructura pequeña sin un departamento de recursos humanos formal o siquiera uno dedicado a esto. La difusión de información, 5.7, también requiere un esfuerzo proactivo y sostenido. Sin personal dedicado o especializado en seguridad y salud en el trabajo, estas tareas pueden convertirse en una carga administrativa significativa que desvía tiempo y recursos de la actividad principal del negocio. Pero, ¿no es esa una inversión fundamental en el activo más importante de cualquier empresa, su gente? Ahora,
Para las empresas medianas, de 16 a 50 trabajadores, y las grandes, con más de 50, las exigencias ciertamente aumentan. Se requiere ya no solo identificar casos de trauma, sino realizar una identificación y análisis completos de todos los factores de riesgo psicosocial. 7.1b. Y para las grandes se añade la evaluación del entorno organizacional 7.1c y 7.3. En estos casos, la profundidad del análisis y la necesidad de implementar programas de control más estructurados, capítulo 8, basados en los resultados, son directamente proporcionales al impacto potencial que las condiciones laborales tienen sobre un número mayor de personas. No lo veo como una carga desmedida, sino como una responsabilidad que se ajusta a la escala y capacidad de la operación. Y es justamente en esas empresas medianas y grandes donde la complejidad administrativa puede volverse abrumadora. La realización de análisis completos, usando las guías de referencia II o 3 o validando instrumentos propios 7.2, 7.5, la potencial necesidad de diseñar e implementar programas de intervención en 3 niveles, organizacional, grupal e individual, como sugiere el 8.5, y la gestión meticulosa de registros y evidencias documentales, 5.8, 7.7, representan una inversión considerable en términos de tiempo, presupuesto y personal capacitado. No niego la necesidad de actuar, pero sí pongo en duda si la relación costo-beneficio, medida en carga administrativa versus mejora tangible y sostenible del ambiente laboral, está adecuadamente calibrada en la norma tal como está formulada actualmente. Entendido. Pasemos entonces a tu segundo punto de preocupación, la dicotomía entre objetividad y subjetividad en la medición. Planteabas dudas sobre si los instrumentos estandarizados pueden realmente capturar la complejidad de las experiencias psicosociales. Exactamente. Aunque valoro ese argumento sobre la necesidad de medir, considero que, es realista pensar que cuestionarios estandarizados como las guías de referencia 2 y 3, o incluso métodos propios validados estadísticamente, 7.5, pueden aprehender toda la riqueza y los matices de las vivencias psicosociales de los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Cómo podemos garantizar la honestidad en las respuestas? ¿Cómo evitamos el sesgo de deseabilidad social o lo que llaman gestión de la impresión, donde las personas responden lo que creen que la empresa quiere oír? Y, de manera más profunda, ¿es metodológicamente sólido intentar estandarizar la evaluación de conceptos tan influidos por la cultura organizacional específica como podría ser un liderazgo negativo, 7.2F, o el nivel de apoyo social, mencionado en 4.2 y abordado en 8.2D, a través de la inmensa diversidad de empresas que existen en México? Aplicar la misma vara de medir en contextos tan distintos podría arrojar resultados que no reflejen fielmente la realidad de cada lugar. Si bien reconozco plenamente los desafíos metodológicos inherentes a la medición de cualquier fenómeno psicosocial, no son exclusivos de esta norma, creo que los métodos estandarizados y validados que exige la NOM 035, 7.4, 7.5 proporcionan una base sistemática que resulta indispensable. Sin algún tipo de estandarización, ¿cómo podríamos identificar, analizar y comparar los niveles de riesgo de manera estructurada entre diferentes áreas o a lo largo del tiempo? La alternativa sería la ausencia total de medición o el uso de métodos puramente subjetivos, anecdóticos, lo cual nos dejaría sin datos concretos para fundamentar las acciones de mejora, 7.1. Es crucial entender que el propósito principal de estos instrumentos, tal como lo veo, no es realizar diagnósticos clínicos individuales. La norma es cuidadosa al respecto, especialmente al hablar de intervenciones de tercer nivel en 8.5c, sino detectar patrones, identificar áreas o grupos con mayor exposición a riesgos, tal como indican las propias guías al establecer niveles de riesgo y acciones recomendadas en las tablas 4 y 7. Son una herramienta, imperfecta quizás, pero necesaria para iniciar y guiar un proceso sistemático de mejora continua a nivel organizacional, capítulo 8, abordando las condiciones de trabajo que generan el riesgo. Pero esa necesaria sistematización podría conducir a una simplificación excesiva de problemas que son intrínsecamente complejos. Mi temor es que las organizaciones se enfoquen demasiado en el número, en el resultado cuantitativo del cuestionario, y pierdan de vista los matices cualitativos, las historias detrás de los datos, que son cruciales para comprender verdaderamente qué está ocurriendo en el clima laboral
¿Y por qué? Esa es una preocupación válida sobre la implementación, sí, y nos conecta con el tercer punto de nuestro intercambio. ¿La norma impulsa una prevención genuina o fomenta principalmente un cumplimiento burocrático? Yo defiendo firmemente que el espíritu fundamental de la NOM 035 es preventivo. Esto se refleja claramente en el énfasis que pone no solo en identificar riesgos, sino en promover activamente un entorno organizacional favorable, 5.1c, 7.3, lo cual es una obligación explícita para el empleador y un elemento a evaluar en las empresas grandes. Las medidas de control que se sugieren en el capítulo 8 apuntan directamente a las causas raíz. Fomentar liderazgos positivos y participativos, 8.2a. Mejorar el control que los trabajadores tienen sobre su propio trabajo, 8.2c. Buscar un mejor equilibrio entre las demandas laborales y la vida personal, 8.2e. Asegurar que las responsabilidades estén claramente definidas, 7.3c. Optimizar los canales de comunicación, 7.3d. Vigilar que las cargas de trabajo sean adecuadas, 7.3e. Y promover el reconocimiento del desempeño, 7.3f. Todo esto busca actuar sobre las condiciones que originan el problema, no solo paliar sus consecuencias. Lógica. Sin embargo, yo lo veo de manera distinta. Reconozco que la intención preventiva está claramente articulada en el texto normativo. No obstante, la propia estructura de la norma, con su detallado procedimiento para la evaluación de la conformidad, capítulo 10, la opción de contratar unidades de verificación externas, capítulo 9, para auditar el cumplimiento, y los múltiples requisitos de documentación y mantenimiento de registros, 5.8, 7.7, podría tener un efecto, contraproducente. Existe un riesgo significativo de que las empresas, especialmente aquellas bajo la presión de una posible inspección por parte de la autoridad laboral, enfoquen sus esfuerzos en generar la evidencia documental requerida, en tener el papelito que demuestre que cumplieron formalmente, en lugar de invertir en fomentar un cambio cultural real, profundo y sostenible. La carga procesal y el temor a la sanción podrían eclipsar la intención preventiva original, resultando en una burocracia costosa que tenga un impacto limitado en el bienestar real de los trabajadores. Ese es un riesgo inherente a cualquier regulación. Sí, la posibilidad de que se quede en lo superficial, pero depende en gran medida de la voluntad y el compromiso de cada centro de trabajo para ir más allá del mínimo requerido. La norma proporciona el marco. La implementación genuina requiere convicción. Y esto me lleva al último punto que queríamos abordar: el equilibrio de responsabilidades entre empleador y trabajador. Es importante destacar que la norma no solo impone obligaciones al patrón, el capítulo 6 detalla también responsabilidades claras para los trabajadores. Se espera que observen las medidas de prevención y control que se implementen, 6.1, que participen activamente en la identificación de los factores de riesgo cuando se les solicite, 6.3, que informen sobre prácticas que sean opuestas al entorno favorable o sobre actos de violencia laboral, 6.4, 6.5, utilizando los mecanismos seguros y confidenciales que la empresa debe establecer, 8.1b. Incluso tienen la obligación de informar por escrito si presenciaron o sufrieron un evento traumático severo en el trabajo. Esto, a mi juicio, fomenta una corresponsabilidad que es crucial para construir y mantener un ambiente laboral saludable. Aunque valoro ese argumento sobre la corresponsabilidad, considero que, debemos preguntarnos si esas obligaciones para el trabajador, capítulo 6, son enteramente realistas en todos los contextos laborales de México. La obligación de informar o denunciar, 6.4, 6.5, prácticas inadecuadas o actos de violencia, aunque la norma insiste en que debe haber mecanismos seguros y confidenciales, 8.1b, puede ser extremadamente difícil de cumplir en entornos donde existen fuertes desequilibrios de poder, una cultura de miedo a las represalias o simplemente falta de confianza en los canales internos. ¿Cuántos trabajadores se sentirán realmente seguros para señalar a un superior o denunciar prácticas negativas arraigadas en la organización? Además, la obligación de someterse a exámenes médicos o evaluaciones psicológicas, 6.7, si bien puede ser necesaria en ciertos casos, podría ser percibida por el trabajador como una carga adicional o incluso como una forma de culpabilización individual, especialmente si siente que la raíz del problema no reside en él, sino en las condiciones organizacionales que le impone el empleador.
podría interpretarse como una manera de desviar la atención de las responsabilidades sistémicas de la empresa. Es un punto muy pertinente, sí, que subraya la importancia crítica de la cultura organizacional que debe acompañar la implementación de la norma para que sea efectiva. Para concluir y resumir mi postura, reafirmo mi convicción de que la NOM 035 representa un marco regulatorio indispensable y moderno para México. Supera enfoques anteriores que eran más fragmentados o, inexistentes, al exigir una gestión sistemática e integral de los riesgos psicosociales. Si bien reconozco que su implementación demanda esfuerzo, inversión y un cambio de mentalidad, considero que los beneficios potenciales, tanto para la salud física y mental de millones de trabajadores, como para la creación de climas laborales más positivos y, en última instancia, para la productividad y sostenibilidad de las propias organizaciones, justifican plenamente ese esfuerzo. Se alinea en su espíritu con tendencias y mejores prácticas internacionales en salud ocupacional, aunque la norma misma aclara en su bibliografía y concordancia 12 y 13 que no tiene una equivalencia directa. Los desafíos en su aplicación son reales, sí, pero los objetivos que persigue son correctos, necesarios y, diría yo, urgentes. Por mi parte, y para cerrar, reitero mis preocupaciones fundamentales respecto a la complejidad inherente de la norma, la considerable carga administrativa y económica que puede representar sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo nacional, y los desafíos metodológicos que persisten al intentar medir de manera objetiva factores que tienen una fuerte carga de subjetividad individual y cultural. Los objetivos de proteger la salud psicosocial y promover entornos de trabajo favorables son sin ninguna duda loables y compartidos por todos. Sin embargo, mantengo mi cuestionamiento sobre si la estructura actual de la NOM 035, con su detallado andamiaje procesal, sus exigencias de evaluación y sus mecanismos de control, es realmente el instrumento óptimo para lograr esos fines, o si, por el contrario, resulta demasiado ambiciosa o incluso impracticable para conseguir una implementación efectiva y generalizada que trascienda el mero cumplimiento formal en la mayoría de las empresas. Creo que será crucial evaluar su impacto real en los próximos años y mantener una apertura a posibles ajustes o simplificaciones que la hagan más viable sin sacrificar su espíritu protector. Nuestra conversación de hoy evidencia claramente la tensión existente entre la aspiración totalmente legítima y necesaria de contar con una regulación integral que proteja la salud psicosocial en el trabajo y los desafíos prácticos, económicos y culturales que surgen inevitablemente al intentar aplicar dicha regulación en el panorama empresarial tan diverso y complejo de México. Coincido plenamente. La efectividad real de la NOM 035 no residirá únicamente en la letra escrita de la norma, sino en un compromiso genuino por parte de los líderes empresariales, en una implementación inteligente que priorice el cambio cultural sostenible sobre la simple acumulación de documentos y en una vigilancia efectiva por parte de las autoridades que también considere las realidades operativas. Hay muchos más detalles y matices en el texto fuente que, merecen ser explorados. Invitamos a nuestra audiencia a que, si este tema es de su interés, consulten directamente el texto completo de la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Allí podrán profundizar en sus capítulos, definiciones, obligaciones específicas y guías de referencia para formarse su propia opinión informada. Gracias por habernos acompañado en el intercambio. Hasta la próxima ocasión.